a centros especiales a nivel neurológico que resuelven eso con vías que hacen que mantengamos la estabilidad, el balance, que tratemos de equilibrar el cuerpo, relajando y contrayendo algunos grupos musculares, y en lo que nos genera pues este proceso. Esta es una diapositiva que mostramos en todas las charlas de diabetes. La diabetes se considera una enfermedad de prevalencia alta en todos los países del mundo, y en pie diabético desafortunadamente hay muy poca investigación. En nuestro país creemos que el 15% de los pacientes van a tener alguna úlcera en algún momento de su vida. Sin embargo, a nivel mundial hay diferencias de acuerdo a diferentes factores económicos, políticos, medioambientales, etcétera. Cuando nosotros miramos los elementos que tenemos que tener en cuenta, sabemos que en diabetes obligatoriamente hay que manejar el peso y la parte nutricional, obviamente la actividad física, esto es nutrición. Casi siempre nos enfocamos en el control de la tensión arterial y muchas veces nos quedamos en este punto. Tenemos que hacer el diagnóstico lo más precoz posible de las complicaciones. Tenemos que pensar que el paciente no solamente tiene diabetes, sino tiene otras patologías, y no olvidemos el estado emocional del paciente. Desde el punto de vista del pie diabético debemos enfocarnos en estos 4 aspectos: la parte vascular, la parte neurológica, la parte ortopédica y la parte infecciosa, y que cuando veamos el pie no veamos la úlcera o no veamos la lesión, sino recordemos que es un bosque que debemos examinar desde todo punto de vista. En general, en nuestra vida vemos 2 tipos de pacientes. Uno son los pacientes que tienen pie en riesgo, que es la consulta que vemos en el día a día. Estos pie en riesgo casi siempre vienen aparentemente normales. Este es un paciente diabético tipo 1 con neuropatía diabética, pero muchos de ellos ya tienen lesiones preestablecidas, ya sean dadas por la neuropatía motora o por factores genéticos que venían previamente dándosele al paciente. El efecto del caminar del paciente sobre la fuerza de reacción del suelo hace que la piel reaccione produciendo las callosidades, que es debido a la presión que hacen los metatarsos al caer en el arco del pie, y casi siempre en la parte anterior del pie es la lesión más común. A veces se asocian lesiones como estas, que son lesiones neuropáticas. Casi siempre el paciente calza un zapato nuevo, la familia lo lleva a caminar y por la noche aparece una herida que se le abrió, que se infecta muy rápidamente y que va a terminar complicando la vida. Muchas veces está asociado o no a enfermedad arterial periférica. El tema de la neuropatía, que está presente en el paciente desde el comienzo de su diabetes, genera 2 problemas graves. Uno es la funcionalidad del nervio y lo otro es la estructura. En cuanto a la funcionalidad, la velocidad de conducción se altera, y en cuanto a la estructura, la fibra se desmieliniza, generando este tipo de situaciones. Estos nervios los podemos clasificar cuando se afectan los nervios motores, cuando se afectan los nervios sensitivos y cuando se afectan los nervios autonómicos. Pero también lo podemos clasificar por el tipo de fibra. La fibra A, la fibra B y la fibra C corresponden a la fibra entre más gruesa hasta la más delgada. Las fibras B tienen que ver con las partes autonómicas, y las fibras A su vez tiene la A alfa, A beta, A gamma y A delta. Si lo queremos distribuir por tamaño, sabemos que las fibras C son las más pequeñas, 0 a 2 micras. Si lo queremos clasificar por velocidad, sabemos que las fibras C también son las más rápidas, 0 a 2 milisegundos. Y si lo quisiéramos clasificar por el tipo de síntoma, sabemos que generalmente la fibra sensitiva da mucho síntoma variado, pero hemos determinado que el Total Symptom Score es la mejor herramienta para poder determinar este factor. Generalmente nos hemos dispuesto 3 tipos de dolores: dolor tipo quemante, dolor tipo cortante, dolor tipo adormecimiento y dolor tipo parestesias. En cuanto a las fibras A, en donde se afectan sobre todo las fibras motoras, el paciente pierde el control muscular, se vuelve su caminar muy inestable. El hecho de que disminuya los reflejos, se genere
ataxia, debilidad muscular, incoordinación, es un paciente propenso a las caídas, generalmente es un paciente de mucho riesgo. Y las fibras B, las fibras autonómicas, generalmente da una piel seca, pergaminada, descamativa, que hace que cualquier foco de infección pueda penetrar y esa piel seca va a generar un problema. ¿Qué podemos utilizar para el diagnóstico? Seguramente con las fibras C, el monofilamento de Semmes-Western sea lo indicado, pero llevamos más de 20 años luchando para que ustedes tengan un monofilamento en el bolsillo y no lo hemos logrado. Pensamos que gracias a la doctora Amanda Adler, que nos enseñó que tocando con un dedo, la punta de los dedos o la estructura plantar del pie, podemos ver si hay disminución de la sensibilidad al tacto y esto reemplaza el monofilamento. Por lo cual, a partir de hoy, no hay ninguna excusa para decirle al paciente, cierre los ojos, usted dígame si siente cuando lo estoy tocando los pies y hacen un diagnóstico de neuropatía de fibra corta. La fibra B, que es la fibra autonómica, se diagnostica por el grado de resequedad, es la que primero se afecta y generalmente hay otras alteraciones autonómicas cardiovasculares, geniturinarias, infecciones urinarias, vejiga neurógena, indigestión y a veces problemas de muerte súbita o infarto silencioso cuando hay disautonomía cardiovascular. Las fibras A, las fibras motoras, las podemos examinar con el martillo de reflejos, viendo la hipotonía quiliana. Las fibras AB, A beta, las podemos utilizar con la rueda dentada para mirar la sensibilidad profunda. Las fibras A gamma con el control de la temperatura con el termopen, en un extremo es frío, en el otro es cálido, y las fibras A delta con el diapasón de 128 para mirar la pérdida de la sensibilidad vibratoria. Generalmente podemos utilizar las fibras C, el diagnóstico táctil, y las fibras A delta con el diapasón, que es lo que hacemos en la mayoría de los pacientes, pero a veces somos un poquito más finos. De acuerdo a la morfología, también podemos decir que las fibras C son desmielinizadas, las fibras B débilmente mielinizadas y las fibras alfa delta, y el resto de fibras son mielinizadas si queremos morfológicamente clasificarlo. Y estos pacientes tienen mucha neuropatía, no solamente general, sino una neuropatía focal, pero la mayoría tienen alteración neurológica ascendente, progresiva, sensitiva y motora, que incluso puede llegar hasta las manos. La parte final de esta neuropatía lo constituye el pie de Charcot, que es una alteración ósea, es un fenómeno de desmielinización y es un fenómeno de osteoporosis, en donde la planta del pie se caen los arcos, se deforman y esos arcos deformes van a producir después una úlcera y esa úlcera va a ser un problema grave porque el paciente tiene una neuropatía severa y rehabilitar este pie, quitarle la úlcera y adaptarle un calzado ideal es un proceso que debemos realizar en el día a día. El otro problema es la parte vascular. Generalmente son pacientes que avanzan en el tiempo, tienen arteriosclerosis, han sido fumadores, generalmente se quejan de enfermedad de claudicación intermitente, a veces hay signos especiales en los pies, pero cuando se genera una alteración aguda de este problema vascular, el paciente termina siendo lo que llamamos un evento. Y este evento marca un antes y un después en la vida del paciente, porque el hecho de que tenga un evento ya implica un daño arterial y este evento a veces se da en los pacientes de una forma aguda. A veces esperamos un paciente en consulta y nos llega el familiar diciendo que no puede ir porque tuvo uno de estos eventos. Generalmente cuando examinamos los pies, la piel está delgada, es una piel atrofiada, hay pseudomicosis de las uñas, hay mal llenado capilar y tiene ausencia de vellos distales. Si vemos esto en los pies, podemos pensar que tenga una enfermedad arterial. Y si tocamos pulsos y no hay pulsos, quizás el diagnóstico sea mejor, pero si tenemos un Doppler en el consultorio, el diagnóstico se hace de una manera más correcta. El Doppler permite en el consultorio hacer tres cosas. Uno, diagnosticarlo en el momento de la consulta. Dos, hacerle un seguimiento en el tiempo. Y tres, es un equivalente coronario, como lo dicen las guías de la Asociación Americana de Hipertensión. Por lo cual, tener un Doppler en el consultorio es muy importante para el diagnóstico. Debemos evaluar la caminada del pie y mirar la estructura ortopédica. Nosotros lo hacemos con este aparato que es el podoscopio.
pero debemos saber que los pacientes deforman sus pies, las estructuras óseas, lo llamamos trauma interno, está asociado a una malposición, lo llamamos trauma externo, asociado al problema metabólico, va a producir su úlcera y esto va a ser un problema. Por lo cual, ese paciente que vemos en el día a día, que no tiene absolutamente nada, no se puede ir sin 5 consejos. El primer consejo, bueno, no tiene absolutamente nada, me refiero a que no tiene aparentemente nada en los pies, pero obviamente cursa con una neuropatía y una enfermedad arterial periférica. Debemos decirle que se examine entre los dedos o los familiares, que se mire si hay focos de infección, si hay procesos de inflamación y mirar si hay deformidades. El segundo consejo para la neuropatía autonómica es que el paciente debe utilizar crema humectante porque esto permite que la piel se estire y no se rompa. Por otro lado, debemos en el tercer consejo decirle que se ponga una buena media protectora, ojalá una media de lana gruesa, que sea caliente, que no le apriete, que sea a la medida, que no tenga rotos ni costuras y que le envuelva el pie de una forma ideal. El primer consejo lo repaso, mirar los pies, el segundo la crema hidratante, el tercero las medias y el cuarto un buen calzado con 6 características, ya cada día las vamos aumentando. Primero, que sea un zapato en mecedora, segundo, que sea rígido para doblar, tercero, que tenga una cámara de aire o una plantilla personalizada, cuarto, que sea ancho, quinto, que tenga un contrafuerte que sea duro, que no sea blando, y por último, algo que no habíamos analizado antes es que tenga cordones. Cuando el paciente no le pone cordones al calzado, el pie queda muy inestable. Como les digo, 5 consejos, el quinto, ayer lo habló Andrés en su conferencia, tenemos que estar en lo actual, y lo actual es conectarnos con la virtualidad. Yo me conecto con los pacientes, esto fue un estudio de Francisco Salvador en Antofagasta, en Chile, donde vio que a través del WhatsApp podría hacer mucha prevención, y lo que yo hago básicamente en los pacientes es esto. Este paciente, por ejemplo, me mandó esta foto la semana pasada, lo vi en noviembre del 2020, esto me permite recordar al paciente, es un paciente de 78 años, mal control de la diabetes, que tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, con un índice tobillo-brazo al Doppler del pie derecho, con una calcificación de la túnica media y en el pie izquierdo con una obstrucción. Es decir, en el consultorio estoy haciendo el diagnóstico vascular. Una enfermedad venosa que no tiene mucha importancia, síntomas presentes de neuropatía diabética con un monofilamento anormal, es decir, tenía una neuropatía en curso, y desde el punto de vista ortopédico, unos pies cabo bilateral. Estos pies cabo hacen que la presión anterior y posterior sea superior, unos juanetes que no tienen mucha importancia, pero desde el punto de vista infeccioso, onicomicosis y hongos interdigitales, lo cual hace que el pie sea en riesgo. Este paciente me llama la semana pasada y me dice, mire lo que me salió, esta foto me la mandó al WhatsApp, esta es la foto que habíamos visto, y me dice, mire doctor lo que me salió y no me duele. En ese momento le digo yo al paciente, ya lo llamo. E inmediatamente comienzo a tratar la lesión y a los 8 días la lesión desapareció. Conclusión, el pie diabético ulcerado es un error en la prevención. Debemos tratar de evaluar al paciente en el día a día. ¿Qué puede producir una úlcera? Muchos factores como los que ustedes leen ahí. Nosotros hicimos un estudio con el Pie-RISC. El Pie-RISC es una herramienta parecida al Fine-RISC, y debemos saber que hay otros factores que pueden producir úlceras, pero teniendo en cuenta estos factores importantes, en el Pie-RISC del paciente, que es una herramienta en donde el paciente mediante una estrategia de escribir y mirar una serie de preguntas, el paciente se autocalifica. Esto ha servido también para que la familia esté atenta a los pies de los pacientes, se califica su riesgo de tener un pie diabético, es decir, tiene una clasificación de riesgo. Posiblemente el que tenga más riesgo nunca se nos va a ulcerar porque lo vamos a cuidar con más esmero, por lo cual los estudios de validación tenía claro exactamente ese punto de que quizás los pacientes de alto riesgo nunca iban a tener una úlcera por el cuidado que les damos. Quizás quisiéramos que una úlcera evolucionara cicatrizando totalmente, pero estos fenómenos de cicatrización en el pie diabético son un problema.
Aquí hay un paciente con neuropatía, este también tiene neuropatía, este tiene un pie de Charcot, este tiene enfermedad arterial, este tiene un problema ortopédico y es que no se descargó adecuadamente esa amputación de los dedos artejos, y este tiene un cáncer de piel, un melanoma, y a veces ponernos de acuerdo no es fácil. Por eso tratamos aquí en el hospital de hacer manejo multi e interdisciplinario. Este, por ejemplo, es un paciente que era celador y quería amputarse. La mayoría de colegas definieron que debía amputarse esa gangrena. Finalmente el paciente sale funcionalmente de la consulta. Este es un paciente diabético tipo 1, fumador, enfermedad de Berger, que hace necrosis del cuarto dedo, termina en amputación. El problema es una infección que termina invadiendo la planta del pie. Nos toca hacer destechamiento, que es abrir toda la estructura siempre que vean una úlcera infectada y vean un absceso distal a la úlcera, abran la piel y destechen todo el tejido, porque de otra manera el paciente no va a curar. En este paciente el problema es venoso, quizás mejorando el flujo venoso retrógrado mediante terapia compresiva sea lo ideal. En este paciente el problema es hipertensivo, muy dolorosas, muy difíciles de quitar ese tipo de úlceras, y aquí el problema también es vascular e infeccioso mezclado ambos. ¿Por qué traigo estas fotos? Quizás para mostrarles que cada úlcera que vean en un pie diabético tiene un origen, una función, una fisiopatología diferente y una complejidad diferente. ¿Qué debemos hacer? Lo más correcto es clasificar al paciente de la mejor manera. El segundo objetivo inmediato es hacer un desbridamiento, comenzar a manejar la parte infecciosa, antibióticos empíricos, y mirar si necesita revascularización, porque mientras no se revascularice ese pie no va a tener un buen curso. El tercer objetivo ya es llegar a un proceso de cicatrización y prevención de nuevas lesiones. Para eso están las clínicas de herida, pero sobre todo nuevas lesiones en el pie contralateral, que es el que va a ulcerarse posteriormente, ya que el paciente cambia las presiones al caminar y termina lesionándose el pie que estaba sano. Hay muchas clasificaciones de pie diabético. Sabemos la de Wagner en el año 76, que decía simplemente hay isquemia y hay profundidad. Después el doctor Armstrong con la clasificación de Texas agregó infección, pero lo que hizo la clasificación de San Elian, que me pareció muy apropiado, es que las tomó a todas y tomó 10 elementos importantes de diagnóstico. 3 elementos anatómicos, 3 elementos anatómicos, que es donde comienza la lesión, 4 elementos agravantes y 3 elementos relacionados con la herida, y a todos les puso grado de gravedad, es decir, 1 leve, 2 moderado, 3 severo. En la localización inicial, grado 1, si la lesión está en los dedos es 1 punto, si está en el medio pie es 2 puntos, y si está en el retropié 3 puntos. Si en el aspecto topográfico la lesión está en el dorso o en la planta del pie es 1 punto, pero si es lateral 2 puntos. Todas las lesiones laterales y posteriores son vasculares siempre en estos pacientes. En cuanto a las zonas afectadas, si hay una zona o 2 zonas o 3 zonas afectadas, 1, 2 o 3 puntos. Si hay presencia de isquemia, ya sea con el Doppler, con severidad, podemos poner 1, 2 o 3 puntos en las partes agravantes. Si hay infección, si está comprometida la estabilidad del paciente, podemos poner 3 puntos. Si es una infección menor de 2 centímetros en el eritema, podemos poner 1 punto. Y si hay edema, también podemos calificar 1, 2 o 3 puntos de acuerdo a la severidad, igual que la neuropatía, siendo 3 puntos el pie de Charcot. En cuanto a la afección tisular, si es profunda, ahí sí, la clasificación de Wagner, si llega al hueso da 3 puntos. Si el tamaño es leve, moderado, severo, entre más grande, pues más severidad, y podemos calificar. Y al final, en la fase de cicatrización, si hay epitelización, etapa de granulación o una etapa inflamatoria, podemos calificar. ¿Qué nos permite? Que al final nos da entre 6 y 30 puntos, y estos 10 elementos, que a veces son complejos, que los encontramos por internet, pongan San Elian pie diabético y ahí está completo, permite que le digamos al paciente lo correcto. Usted califica menor de 10, usted se va a curar, póngase lo que se ponga. Usted califica entre 11 y 20, hay una amenaza de amputación,
dependiendo de su respuesta biológica, y más de 30 puntos es grave y posiblemente la respuesta biológica no sea buena y el paciente tenga que calificarse cada tercer o cuarto día para mirar cómo se le va mejorando su estado. ¿Cuáles son las ventajas de Sanelian? Que no deja ningún parámetro sin evaluar en una úlcera que es bien compleja, que permite dar grado de gravedad, unifica criterios entre especialistas, porque si el Sanelian lo califica la enfermera o lo califica el médico o el internista o el especialista que sea, siempre nos va a dar lo mismo porque está basado en los mismos puntos. Permite calificar en forma de seguimiento para que veamos si estamos haciendo bien las cosas, evalúa un proceso y por último tiene una meta clara. Para finalizar, la conclusión está en esta diapositiva. Tenemos una diabetes que va a durar toda la vida, tenemos una variabilidad de esa diabetes hasta que en algún momento aparece la úlcera, no sabemos cuándo, puede ser hoy mismo, esa úlcera se va a infectar y se va a gangrenar. Entonces, en este tiempo donde tenemos un paciente sin úlcera, debemos hacer prevención, por lo cual no debemos olvidar nunca el pie en nuestros pacientes. Y como decía el doctor Kroc, que ya falleció el año pasado, ¿cuál cree usted que sea la mejor estrategia? Y dice, es muy simple, quitémosle las medias y los zapatos, ya que menos del 5% de los pacientes son examinados en los pies en las consultas. Esta es una foto antigua de nuestro grupo de hace mucho tiempo, siempre la pongo a colación diciendo que esto funciona si hay manejo en equipo. Si no hay manejo en equipo, nunca funciona. Y todo esto lo encuentran en las guías colombianas que, poniendo el WhatsApp de Laura, la secretaria, ella les manda su WhatsApp con mucho gusto las guías colombianas para que las tengan en su haber. Muchas gracias, estos son mis datos y espero preguntas.